Hola, buenos días, queridos amigos, queridos suscriptores, queridos visitantes. Hoy, como podéis ver, hemos añadido una nueva lista a mi canal para hablar, va a ser como un punto de encuentro para hablar de historia, cultura, tradiciones, populismos de cada localidad, de cada región de nuestro país u otras culturas, para englobar un poquito en temas que también influyen en las tradiciones de cada país y de cada localidad, pues algo de historia y, en fin, hacer también más atractivo lo que es el contenido tanto de la historia como de las tradiciones, hacerlo más accesible a todos los que quieran disfrutar de este tipo de contenido, para conocer un poquito también de cada país y lo que significa cada hecho histórico o el impacto que socialmente han tenido estos hechos históricos. Evidentemente, por supuesto, en este canal no solo es que vamos a hablar de historia, también vamos a hablar de las corrientes culturales que hay y que han sido súper importantes en su influencia en la historia y en los hechos fácticos de la historia, y lo vamos a acercar para que la gente también pueda comprender un poquito más y valorar, pues, las corrientes sociales que actualmente son consecuencia de todos estos movimientos históricos tan importantes. Hoy, el primer capítulo con el que vamos a iniciar esta nueva lista, hoy os voy a hablar de algo así más sencillo: la tradición de la Santa Compaña y otras mitologías gallegas, porque dado que se aproxima Halloween, que aunque no es desde luego una tradición española, esa fiesta realmente no es histórica de España, la hemos importado gracias a la contribución de otras culturas que han venido a incrementar y a aportar sus valores a la nuestra, pues es tradición que se celebre ahora a final de mes. Una tradición muy reciente que, como digo, en España siempre se ha celebrado de otra manera, aunque tenga esa misma connotación, no necesariamente tiene el comportamiento anglosajón que se le da realmente a la tradición del Halloween. En este caso, la tradición de la Santa Compaña y su historia viene de los pueblos celtas en el norte de España, principalmente Galicia. Así que aquí hacemos un pequeño recorrido por la historia, de la cual os dejo este vídeo. Espero que os guste. Como siempre, agradeceros que os suscribáis, que deis a la campanita, que compartáis si os gusta este contenido, para que podamos seguir generando audiencia. Muchísimas gracias y que disfrutéis del vídeo. Un saludo. Buenos días, como siempre, otro ratito por aquí, y hoy iniciamos, como hemos dicho en el vídeo, primer capítulo de este recorrido por la historia, mitología, encuentros culturales, etcétera, etcétera, para conocer un poquito más temas interesantes y contenidos interesantes sobre nuestra sociedad, ¿vale? Hoy, sin ir más lejos, y próximas las festividades de Halloween o del Día de los Difuntos, como deberíamos de llamarlo en la tradición española, vamos a hablar de lo que llaman la Santa Compaña o las huestes o huestia en otras provincias del norte de España. La Santa Compaña y otras mitologías gallegas y de origen celta que se extendieron por todo el norte de España. Hablo desde Galicia,
Asturias, Comunidad Cantábrica, incluida parte de Castilla-León, Salamanca, Zamora, etc. La Santa Compaña es una leyenda popular de Galicia y el noroeste de la península ibérica sobre una procesión de ánimas. La Santa Compaña precisamente elude a las almas de los difuntos que recobran la vida espectral y son visibles para los seres vivos, para el ser humano, precisamente cuando es la víspera del Día de Difuntos, es decir, la noche víspera del Día de Difuntos, que en este caso es el día 2 de noviembre, pues la noche del 1 al 2, estas ánimas aparecen para llevarse a un ser vivo y que le acompañen en su caminata mortuoria, por decirlo de alguna manera. Son procesiones de ánimas que están penando o que están en el limbo entre el paraíso, entre comillas, y la vida terrenal, esperando ¿cómo decirlo de alguna manera? Una absolución de su carga para poder pasar a otro estado de supraconciencia. Entonces vamos a explicar un poquito esto. Esto nace muy antiguamente, esta misma leyenda con variantes, está también presente en la mitología asturiana, como hemos dicho, donde se conocía como la Huestia, con diéresis, y en zonas como León y provincias de Zamora, de León y Salamanca. En Extremadura también y en el norte de Portugal por extensión a toda la frontera con España. Es muy conocida también en los lindes de Huelva, sobre todo en Ayamonte, en Villablanca y en la ribera del Guadiana, así como otras zonas de Castilla bajo la denominación Estantigua, se le llamaba Estantigua. Incluso en zonas de Granada como Málaga, en zonas como Granada, Málaga y Almería. Es decir, que de esto ha salpicado a varias provincias españolas esta cultura. Según los escritores Juan Ramón Cuba, Antonio Reigosa y José de Miranda, la denominación de la Santa Compaña es errónea porque, pese a su fortuna en la literatura, pues la compaña podrá ser muchas cosas, pero santa desde luego no. O sea, lo cita así literalmente. Solo se le llamaría santa como acto upotropaico, o sea, de defensa supersticiosa, y en realidad se trataría de una leyenda pagana antigua que es lo que fue superficialmente cristianizada, ¿vale? Lo que nos quiere decir estos autores es que es de una tradición pagana su origen y que después, con la influencia de la religión católica, se fue cristianizando de algún modo, pero realmente es una tradición celta. Hay algunos elementos concurrentes en el mito que parecen provenir de la cacería salvaje o mesnie de Yequín, un mito de origen germánico muy difundido por toda Europa. Los elementos de la leyenda, pues tendríamos que hablar quizá de la descripción clásica de la compaña como la que hizo el folclorista Jesús Rodríguez López. La compaña es una reunión de almas del purgatorio para un fin determinado, o sea, básicamente conseguir la absolución de sus penas. A las 12 de la noche se levantan los difuntos, salen en procesión por la puerta principal y una persona viva va delante de la cruz. La persona viva no es consciente de que va delante de la cruz. Normalmente suelen ser personas que están en un transcurso de una inconsciencia, mediante bien el sueño o un proceso de enfermedad que les permite estar en vigilia, y supuestamente su alma sale del cuerpo para hacer este peregrinaje junto con la Santa Compaña. Salen en procesión y estos llevan delante una cruz, un caldero lleno de agua bendita, y no puede bajo ningún pretexto
volver la cabeza. O sea, cada difunto lleva una luz que no se ve, pero se percibe claramente el olor a la cera de los cirios. La comitiva tampoco se ve, pero se percibe este airecillo que produce a su paso. Normalmente la persona que va acompañando el ser vivo, o el alma del ser vivo que va acompañando a esta procesión, significa que al día siguiente habrá muerto, es decir, lo eligen para que se una a ellos, es decir, es una persona que está próxima a la muerte y a la que le otorgan el paseillo de las ánimas como preludio a la muerte, ¿vale? O sea que normalmente la persona viva es una persona que va a morir al día siguiente o a las pocas horas. Aunque el aspecto de la compañía varía según las tradiciones diferentes en distintas zonas, la versión más extendida afirma que está formada por esta comitiva de almas en pena, vestidas con túnicas negras con capucha y que vagan durante la noche. Esta procesión de ánimas la forman 2 hileras y van envueltas en sudarios con los pies descalzos. Cada fantasma, vamos a llamarlo así, lleva una vela encendida y a su paso deja un olor a cera en el aire. Al frente de esta compañía fantasmal se encuentra el espectro mayor llamado Estadea, que es el maestro de la procesión. La procesión va encabezada por un vivo mortal, como hemos dicho, portando una cruz y un caldero de agua bendita, seguido por las ánimas con las velas encendidas, que no siempre son visibles, pero que sí se percibe su presencia y el olor a cera en el viento que se levanta a su paso. Esta persona viva que precede a la procesión puede ser hombre o mujer, dependiendo de si el patrón de la parroquia es un santo o una santa. También se cree que se realiza esta función que nos recuerda durante el día de lo ocurrido y que en el transcurso de la noche únicamente se podrá reconocer a las personas penadas con este castigo por su extremada delgadez y palidez. Cada noche su luz será más intensa y cada día su palidez irá en aumento. No les permiten descansar ninguna noche, por lo que su salud se va debilitando hasta enfermar sin que nadie sepa las causas. Las causas de este mal, o sea, de esta forma están condenados a vagar cada noche, noche tras noche, hasta que mueran por el propio cansancio, la propia enfermedad que les ha producido, o que otro incauto sea sorprendido según va pasando la procesión y este sería el que pasaría a encabezar la procesión. Es decir, si alguien se tropieza, un ser vivo se tropieza en el camino de esta Santa Compañía y no ha hecho su círculo de protección o su rito de protección, directamente pasará a formar parte de la comitiva y acabará falleciendo. O sea, caminan también emitiendo rezos, casi siempre un rosario, cánticos fúnebres, tocando una pequeña campanilla, y a su paso cesa previamente todo ruido de animales en el bosque, es decir, que solo se escuchan las campanas. Los perros suelen anunciar la llegada de la Santa Compañía, aullando en forma desmedida, y los gatos huyen despavoridos, muy asustados. Se dice que no todos los mortales cuentan con la facultad de contemplar la Compañía. Elisardo de Becoña Iglesias, en su obra La Santa Compañía, El Urco y los muertos, explica que según la tradición tan solo ciertos dotados, entre comillas, poseen la facultad de verla. Podríamos decir gente con un don especial para comunicarse o detectar energías de la supraconciencia o de mundos como diríamos, mundos fúnebres. Tan solo los niños a quienes el sacerdote por error ha bautizado usando óleo de difuntos en vez del aceite que se utiliza normal, poseen esta facultad para ver apariciones. Otros, no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse con sentirla o intuirla. Para librarse de esta maldición, de sumarse a la peregrinación de la Santa Compañía, ha de dibujarse en el suelo un círculo y entrar en él, o bien acostarse boca abajo, o llevar una cruz encima y rezar sin escuchar los cánticos de la Santa Compañía, o bien, en última instancia, salir corriendo. Pero vamos, lo propio es que dibujen este círculo.
Aunque todas las versiones de la leyenda coinciden en considerarla anunciadora de la muerte, como es el caso de la Banshee céltica irlandesa, hay distintas variantes. En la mayoría se realizan sus apariciones de noche, pero en algunos casos se habla de salidas diurnas. Juan Cubeiro Piñol, en su diccionario gallego de 1876, sustituye los aparecidos por meigas, brujas gallegas, y escribe lo siguiente: compaña entre o vulgo creída hoste ou procesión de meigas que andan de noite alumeadas cos osos de mortos, chamando ás portas para que lles acompañen os que desexan que morran axiña. Esto quiere decir que entre el pueblo o en procesión de brujas andan de noche alumbradas con huesos de muertos, llamando a las puertas para que les acompañen los que desean morir en ese momento. En otras versiones se cuenta que la luctuosa procesión transporta un ataúd con una persona en su interior que sufre una maldición, siendo su cuerpo astral el que yace en el mismo. Lo que os decía, el alma de esta persona que está enferma o va a morir va supuestamente en ese ataúd y al día siguiente fallece después de la procesión, si no han conseguido que se haya un intercambio de almas. Se pueden aparecer en diferentes lugares, pero predominan en las encrucijadas, y hay fechas concretas en las que se dice que se registra su mayor incidencia de apariciones. Por ejemplo, la noche de Todos los Santos entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, o la noche de San Juan el 24 de junio. Esta tradición en la meseta es lo que le llaman la estantigua o hueste antigua. Está citada por el clérigo Gonzalo de Berceo ya en el 25º y último de sus milagros de Nuestra Señora, que tiene como protagonista a un popular personaje de la Edad Media. En España, por ejemplo, se cita en su historia de Alfonso X el Sabio, en las cantigas de Santa María III, Teófilo el Penitente, que era un clérigo despechado que recurre a un judío amigo de hechicerías, diciendo que sabía él cosa mala, toda alevosía, con la hueste antigua había su cofradía. O sea, este judío le aconsejó que para conseguir el puesto que se le había negado llamara a la puerta de noche, donde la procesión de la gente muerta le estaba esperando, y allí vio la Santa Compaña. Realmente la hueste, realmente la leyenda de esta hueste cuenta lo siguiente: que el judío le advirtió que no se santiguara. Ese rey era el demonio, lo que le hizo firmar un pacto a cambio de su alma. Pierde su sombra y adquiere palidez mortal, pero su arrepentimiento y la intercesión de la Virgen lo libran del infierno. Ya en el siglo XVII, la pícara Justina, en 1605, alude al mito. Entre comillas, a lo mejor de mi miradura entró gran tropa de canónigos vestidos de blanco, camisas sobre el sayo, que iban entrando al coro de diferentes puertas. Yo, como era la primera vez que vi cosa semejante, pensé que era la hueste. Sin mencionarla expresamente, Miguel de Cervantes aparece evocarla en el episodio del cuerpo muerto del Quijote, en el capítulo 1, me parece, al 19. Un bachiller de 11 frailes acompañan de noche el ataúd de un fallecido desde Baeza a Segovia, llevando hachas, cirios grandes, y son confundidos con fantasmas por los protagonistas. Se deshace el equívoco y exclama Don Quijote: «El daño estuvo, señor bachiller, Alfonso López, en venir como venía de noche, vestidos con aquellas sobrepellices, con hachas encendidas, rezando cubiertos de luto, que propiamente semejaban cosa mala y del otro mundo, y así no pude dejar de cumplir con mi obligación, acometiéndoos, y aunque verdaderamente supiera que erais los mismos satanases del infierno, que por tales os juzgué y tuve siempre».
O sea, ya el propio Quijote, el propio Cervantes lo menciona. Y fijaros la antigüedad del Quijote. La estantigua se transformó poco a poco, sin embargo, en un término genérico para designar la aparición nocturna de un fantasma, y así lo recogen los lexicógrafos como Sebastián de Covarrubias y otros autores como Francisco de Quevedo, por supuesto nuestro querido Quevedo. Por ejemplo, le llama estantigua a un personaje misterioso que cubre su cara con capa y va vestido de luto, en el Buscón, en la parte tercera. En la mitología asturiana le llaman huestia, con diéresis y con G. En Asturias se denomina la huestia y se alude a ella también con la denominación de apotropaica, elusiva al mal, o buena gente, que consiste en una procesión de personas encapuchadas que se acerca a la casa de un enfermo moribundo y tras dar 3 vueltas en torno a ella el enfermo muere. Normalmente se trata de aparecidos que conoce el moribundo, por lo que parece emparentarse con la leyenda celta de la Banshee irlandesa. Se dice que va exclamando: «Andai de día que nauechi gemía». Es decir, andad de día que por la noche es mía. Y se cuenta el relato de una mujer que salió de su casa por castañas pensando que ya era de día y un miembro de la procesión le dijo que era su padrino, entonces ya muerto. Le tendió la vela encendida, la cogió y al cabo de unos días se enfermó y murió. En Extremadura le llaman el corteju de genti muerti. Así de cachondos. En las Urdes de Extremadura se le llama así, compuesto por jinetes fantasmales que causan de madrugada el pánico en los pueblos, ya que quien los ve puede resultar muerto. De hecho, hay un pueblo en las Urdes precisamente, en el cual Iker Jiménez hizo un reportaje por ahí también en la época de la Noche de los Difuntos, que precisamente hablaba de esto. Es el pueblo donde se han hecho avistamientos de este tipo de procesión fantasmal, y es muy curioso porque realmente, por lo que contaban algunos testigos, es bastante creíble. O sea que yo me remito a los hechos de que hay cosas que no conocemos profundamente, que no podemos negar tampoco su existencia. Podría estar pasando de verdad. Esto lo dejo al final del vídeo para que lo pongáis en vuestros comentarios si vosotros consideráis que esto podría ser algo que suceda en la realidad debido a los testimonios de mucha gente. He de recordaros que el presidente, uno de los antiguos presidentes del Corte Inglés, cuando era pequeño, o no tan pequeño, ya tenía bastante conocimiento y relación para procesar mentalmente las imágenes que vio. Fue testigo presencial de una huestia de esas en su domicilio. Ya lo mencionaremos más adelante. Por lo que digo que pudiera ser que estos fenómenos se estén produciendo, estas apariciones. En el Reino de León le llaman estadea o la hueste de ánimas. En Zamora se le denomina la estadea, y se trata de una mujer que vaga por los caminos y los cementerios, no teniendo rostro, que huele a la humedad de los sepulcros. Solo se aparece aquel que va a morir. En León se le llama la hueste de ánimas, y ya en el siglo XVII la pícara Justina, en 1605, aludía a este mito con la siguiente frase: «A lo mejor de mi miradura entró gran tropa de canónigos vestidos de blanco», como hemos dicho, con camisas sobre el sayo, que iban entrando al coro de diferentes puertas. Como yo era la primera vez que veía cosa semejante, pensé que era la hueste. Esa es la primera referencia que se hace a la Santa Compaña en la tradición leonesa. Hay que decir que vigencia de estos ritos, hoy al menos en Galicia, y eso está más que demostrado, son todas las cruces que aparecen en las intersecciones de los caminos rurales, que le llaman los cruceiros. En los cruceiros precisamente era donde los seres vivos que presenciaban esta procesión de ánimas podían sentirse a salvo de su influjo y evitar que fueran captados y muertos al día siguiente. En la ribera del Guadiana, a su paso por Huelva, en la ciudad de Ayamonte, la tradición habla de una procesión de almas en pena que vagan por las calles en una madrugada
al menos una madrugada al mes. Esta procesión va precedida por una llamante, que es el único que es visible para el resto de las personas, y alerta con su vestimenta, sus rezos y portando el incensario al resto de los mortales de que la Santa Compaña se acerca. Esta va formada por una serie de almas en pena, algunas de las cuales cumplen algún tipo de penitencia por sus pecados. Era lo que decíamos, están como una especie de purgatorio. Y esta procesión de almas no es visible al ojo humano, pero sí se oyen sus lamentos y se ven sus velas y se huelen sus cirios. O sea que no es del todo invisible. Cuando alguien desaparecía en la zona de Ayamonte, se decía que se lo había llevado la Santa Compaña. De esta se podía salir solo si se había cumplido la pena o se había engañado a algún pecador. Si el alma en pena se encontraba a un pecador durante la procesión, se le hacía visible y podía convencerlo de que le sostuviera la vela o el cirio, y así conseguía convencerlo. Este ocupaba su lugar y el alma en pena quedaba libre, y la única forma de librarse era no salir de casa, o bien, si se estaba en la calle, era entrar en un lugar santo como una iglesia, en un cementerio o convento, o hacer el círculo o tirarse al suelo. En el Reino de Granada se le llama la procesión de los muertos. En Fonellas aparece un cortejo muy similar a la Santa Compaña. Se habla de un cortejo de almas errantes, las cuales cruzan la ciudad para descender la cuesta de las ánimas. Los vecinos evitan transitar por esta cuesta y si lo tuvieran que hacer siempre cabizbajos, sin frenar el coche. Otros aseguran que donde hay más posibilidades de observarlas en lo que le llaman el Puente de los Enamorados. En Motril se pueden encontrar vestigios de esta leyenda. Según se sabe, en el día 1 de noviembre la comitiva iniciaba su espectral procesión desde la ermita de la Aurora hasta el antiguo cementerio local. Los pobladores iluminaban las calles con lamparillas de aceite para que la procesión no se detuviera. En Adra se le conoce como la procesión de las ánimas benditas del purgatorio. Estas salen de la ermita, de la Rambla, de las Cruces para recorrer las principales calles del pueblo. En Torrox aparece una procesión compuesta de almas de moros y cristianos, y allí donde dejaron su vida durante la Reconquista. Esta procesión comienza en el Puente de las Ánimas y llega hasta el querido convento de la Virgen de las Nieves. La verdad que es preciosa esta leyenda, aunque truculenta, porque da miedo. Si esto en teoría fuera verdad, yo estaría muertísima de miedo un día de difuntos, porque sinceramente pensar que de un portal puede salir algo así, pues la verdad que da un poquito de miedo. El propósito. Pues numerosas leyendas sobre esta peregrinación de aparecidos errantes y sufrientes cuentan que se aparecen en los caminos próximos a los camposantos, en busca de algo o de alguien, siempre por un motivo, por el cual son signo de desastre o de maldición. Estos motivos pueden ser para reclamar el alma de alguien que morirá pronto, que cuenta la leyenda que quien recibe la visita a la compañía morirá en el plazo de un año, sino al día siguiente. Para reprochar a los vivos faltas, errores cometidos. Si la falta es especialmente grave, el mortal que la ha cometido podría recibir la visita de la compañía para que la encabece, condenándolo así a vagar hasta que otro mortal le reemplace. Para anunciar la muerte de un conocido que presencia la procesión, o para cumplir la pena impuesta por alguna autoridad del más allá. Los rituales defensivos que se han constatado para este tipo de leyenda supone también una protección contra esa procesión de no muertos. Es que no acaban de estar muertos, no descansan en paz, son almas en pena. Si se manifestara la presencia de alguien, existe una serie de rituales defensivos. Por ejemplo, abrir los brazos en cruz y pronunciar el Jesucristo cuando la ven, o dar a la cruz, o le vayan a dar a la cruz, decir Jesucristo, responder cruz ya tengo, y cuando el vivo le lleve la cruz, intente dar la cruz diciendo te toca a ti o toma tú. Llevar los brazos cruzados, llevar las manos ocupadas con una piedra o un palo, etc.
También cuenta que la leyenda que la Santa Compaña no tendrá el poder de capturar un alma de un mortal que se cruza con ella si éste se halla en los peldaños de algún crucero situado en las cruces o caminos, o si porta una cruz consigo o logra esgrimirla a tiempo. Dibujar con tiza un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la Santa Compaña pasa. Esto es lo que os he comentado antes. Los cruceros que hay en Galicia precisamente son para eso. La misa de ánimas es, por lo general, cualquier misa oficiada por las almas del purgatorio en bien en honor a todas, o bien por el honor de las difuntas o difuntos en concreto, después de un oficio conforman la compaña. Siempre hay una misa para estas almas en pena. En España, sobre todo en Galicia, se recogen numerosas leyendas en torno a esta macabra procesión. Algunas de ellas están recogidas en el diccionario de los seres míticos gallegos. Cuenta una de ellas que esta misa se celebra de noche en la iglesia parroquial y suelen ser los domingos por la tarde-noche, a la que asisten las ánimas de los finados de la parroquia que están penando en el purgatorio. Oficia la misa el ánima del antiguo clérigo de la parroquia, que puede que ni recordado por los vivos, o sea, que sea tan antiguo que ni se acuerden. La principal condición para que pueda celebrarse esta misa es que asista a ella un vivo, pues si no, no tiene validez. El vivo, sin saber qué puede ocurrir, se acerca a la iglesia porque la ve iluminada de noche y con gente dentro, oye algún ruido o siente algo extraño que le hace mirar a ver qué pasa, y al finalizar la ceremonia las ánimas desaparecen como por arte de encanto y se apagan las luces, se cierra la puerta de la iglesia y el vivo en muchos casos se queda solo dentro, y hay veces que hasta es tomado por ladrón cuando lo descubren al otro día. Es que es algo muy gracioso en ese sentido, pero es un poco tétrico. A mí no se me ocurriría ir a una iglesia a las santas de la noche un día de difuntos, y no por nada, sino porque lo veo, no sé, a mí me da miedo, soy sincera. En la cultura popular también se habla de esto. En la historieta de El Jueves, Ortega y Pacheco se unieron a la Santa Compaña para evitar escuchar las canciones de Juan Pardo, que cantaba en medio del bosque. Esto es una anécdota. De la misma forma, en el cómic Iberia también se hace alusión a esto. En la película El Liguero Mágico, en 1980, de Mariano Zores, también hace referencia a esta leyenda. En 1987, en El Bosque Animado, de Wenceslao Fernández, también se hace referencia a esto. En fin, que hay varias alusiones en la cultura popular que hacen alusión a este tipo de compañías. Sigamos. En cuanto a los relatos y documentos al respecto de esta mitología o de leyenda o realidad, hay que decir que durante siglos y aún hoy la Santa Compaña se ha convertido en una de las leyendas más extendidas de Galicia, con estrecha relación con el Camino de Santiago, avivando los terrores de los niños y, por supuesto, caminantes pastores durante la noche. Ya también conocida como la procesión de ánimas, se debate entre el mito y la realidad. Antes de meternos en faena y comentar algunos de los puntos clave que parecen ser lugares neurálgicos para su aparición, pongámonos en situación. ¿Qué es la Santa Compaña? Propia de Asturias y, por supuesto, de Galicia, la leyenda consta de la aparición de una fila, como hemos dicho, de encapuchados fantasmales, cuya función no es otra que la de visitar y poner en aviso a una futura defunción. La conocida como Huespeda, Estadea, Compaña o Genti Muerti o Santa Compaña, por su proveniencia está arraigada a las leyendas europeas pertenecientes a la Edad Media, es decir, que ya desde la Edad Media se hablaba de esto. Se menciona la aparición de un grupo de muertos o almas perdidas ataviadas con ropajes
de sudarios a lomos de caballos, acompañadas de perros o rastreadores, al igual que la procesión de almas, su acto es presencia era sinónimo de tragedias, tal y como indicaban varios autores de los siglos XI y XII en sus escritos. Lejos de ser un desfile solo de ánimas, la Santa Compaña conlleva un significado con un mensaje que debe ser entendido por aquellos que, por desgracia, tienen la fortuna, entre comillas, de cruzarse con la procesión, es decir, sinónimo de muerte. Aunque las personas que han sido testigos de su aparición abundan, la leyenda por todos conocida destaca por el cómo y el qué, siendo estas las principales características responsables de insuflar respeto ante la sola idea de cruzarnos con un desfile de espectros. La Santa Compaña además aparece encabezada por una persona viva, un mortal que en sus manos lleva desde una cruz, pasando por el caldero de agua, según algunos testigos. Junto a este también le siguen varios encapuchados en una perfecta fila, que queda acompañado por cánticos y rezos, portando también la vela, como hemos dicho. Seguramente ahora estaréis preguntando, ¿y esa persona elegida para dirigir la procesión quién es? Pues según explica la leyenda, además de unos pocos elegidos que han presenciado el fenómeno, el mortal que encabeza la hilera de ánimas moría a los pocos días o pocos días después, debido a un repentino agravamiento de su estado de salud, o bien traspasaba su cruz al desafortunado testigo que se cruzaba con la Santa Compaña, siendo este último el cabecilla de esta estadea. O sea que realmente el problema es ya no solo con quién se cruzan, sino que con quien se crucen al final está relegado a seguirla o morir. Durante siglos, y aún hasta hoy, la Santa Compaña se ha convertido, como hemos dicho, en una de estas grandes tradiciones de la cultura gallega. Pero tranquilos, en caso de que os crucéis con las ánimas de algunos de vuestros periplos o por vuestras escapadas por el monte, etcétera, etcétera, escapar de ella, en teoría, según la leyenda, tiene solución. Debes de realizar un círculo e introduciros dentro de él, pasando por tumbaros boca abajo en el suelo y rezar, la vía más fácil de salir corriendo. Entre los muchos lugares que podemos cruzarnos con la Santa Compaña, uno de los siempre mágicos son las tierras gallegas. En las Rías Baixas, coruñesas, también son centro neurálgico para darnos de bruces con lo desconocido. Las rías altas son la zona de La Coruña y las rías bajas la zona de Pontevedra. En todas estas rías es tradición súper popular, pero también en los pueblos del interior. Por supuesto, Orense está lleno de cruceiros. Por todos es sabido que Galicia es conocida como la tierra de meigas por sus leyendas, a ver las ailas, siempre a medio camino entre la magia y los cuentos, pero la procesión de ánimas se ha ganado a pulso el ser no solo posiblemente la historia de mayor pasión y respeto, sino que infunda en nuestro país una de las que más oídos ha llegado a tener fuera de España. Dicho lo cual, nos encontramos con todo tipo de historias a lo largo y ancho de Galicia, pero es especialmente en la zona que mencionaba en líneas atrás donde el fenómeno cobra mayor importancia y protagonismo. Obviamente, en el resto de enclaves de la comunidad gallega son muy sensibles a estas apariciones, pero sin duda las Rías Baixas cosechan el mayor número de avistamientos de este tipo de espectros. A todo ello hay que sumar dos noches clave que incrementan las posibilidades de este encuentro: la noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, y por supuesto la de Todos los Santos, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Los asiduos o no al Camino de Santiago conoceréis los llamados cruceiros, como hemos hablado, las famosas cruces de todo peregrino que encuentran durante la travesía del viaje. Este es uno de los elementos a tener en cuenta en la leyenda, pues a pesar de que hagáis un círculo, recéis o corráis como el alma que lleva el diablo, cualquier encuentro con la Santa Compaña debe concluir con el cruceiro. ¿El motivo? Pues uno de los diferentes significados de este monumento pasa por proteger a los peregrinos por caprichos del destino que ha puesto a disposición del ser vivo en la procesión de ánimas para evitar este encuentro. Las leyendas del norte de España, según va arraigando la leyenda, esta tenebrosa procesión de ánimas en pena
conducida por una persona viva, ha estado vigente durante siglos. En las leyendas nórdicas célticas, es difícil asegurar desde cuándo y dónde nace esta leyenda, la Santa Compaña. La misma historia ha escrito en innumerables ocasiones, que todas ellas presentan variaciones y que la hacen diferente, y lo que dificulta conocer su verdadero origen. De hecho, recuerdan algo la famosa caza salvaje del dios nórdico Odín, en el que un grupo de cazadores fantasmales era portador de malos augurios. Los especialistas de la mitología celta sugieren vínculos con las procesiones bretonas de los muertos. Una tercera hipótesis la vincularía a la Santa Compaña con la historia galesa de los perros de Aun, del inframundo, una raza de canes espectrales que participan en cacerías y acompañan a las almas de los difuntos. Curioso, porque es verdad que en toda la zona gaélica, por ejemplo de Irlanda, que hay muchísima cultura popular de esto, también es famosa. En la famosa caza salvaje del dios nórdico Odín, un grupo de cazadores, como hemos dicho, fantasmales, era el portador de los malos augurios. Por su parte, la mezcla de creencias locales celtas en España y Portugal con las historias traídas de otras tierras invasoras o inmigrantes creó leyendas y tradiciones únicas. Algunos elementos de la Santa Compaña parecen estar relacionados con el bretón Ankou, un personaje legendario de la mitología popular de la Baja Bretaña en Francia, que personifica la muerte, y las historias irlandesas de las Banshee, espíritus femeninos que aparecen de alguien para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Hay que decir, por supuesto, que España en la época celta ha sido invadida por tradiciones, por poblaciones vikingas. Los vikingos han estado en el norte de España, eran vikingos, los suevos, y han estado durante varias generaciones, lo que significa que esta influencia está bastante arraigada en España precisamente por eso, porque descendemos también de poblaciones vikingas del norte de Europa, de Escandinavia. Los elegidos, entre comillas, para la Santa Compaña, que no son un desfile de ánimas, esta procesión espectral aparece encabezada por una persona viva o mortal, como hemos dicho. Como hemos dicho también, da lugar a eso, a que le siguen varios personajes encapuchados que entonan cánticos y rezos. La persona viva puede ser un hombre o una mujer, como hemos dicho, o un patrón de la parroquia que ya hubiera fallecido. En fin, se van repitiendo toda esta serie de datos que son comunes entre unas y otras. También, como hemos dicho, esta influencia se ha ido extendiendo por todas las comunidades del norte de España, incluida Castilla y León, hasta llegar incluso al sur de España. Entonces, para que nos hagamos una idea, es una tradición de gran influencia, muy extendida, y que, por supuesto, a día de hoy seguimos preguntándonos, con todos estos años que han pasado, dónde queda el mito y la realidad, porque se ha prácticamente asumido que algo pasa en los caminos. Muchas veces se preguntan gente, pues desapariciones de gente de forma misteriosa que nunca vuelven a aparecer, si es que realmente a lo mejor esto ha tenido algo que ver con ellos. Pues con la Santa Compaña, pues podría, esto sería a lo mejor alzar mucho el grito, y lo digo ya a modo personal, decir que a lo mejor desapariciones inexplicables de seres humanos, seres vivos, que han sucedido y de los que nunca más se supo, que a lo mejor por un tipo de tradición ancestral que sigue vigente, pues pueda realmente tener algo que ver con estos fenómenos paganos inexplicables que a lo mejor se siguen manteniendo a día de hoy. Que haya un portal de un multiverso que se abra
por efectos de física cuántica y partículas en un momento específico del año que coincide con la noche de difuntos, y que estas personas desaparezcan y formen parte de otra dimensión, no precisamente porque la Santa Compañía se los haya llevado, sino porque a lo mejor sí que hay una existencia de un portal que se puede abrir física cuánticamente, por decirlo de alguna manera, y que nos dé acceso a esa, como diría yo, cola de gusano que nos haga acceder a otra dimensión. No sé, es algo que yo me planteo y que dejo aquí la pregunta al aire. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es un mito? Por supuesto lo consideramos mito porque prácticamente son pocas las personas o testimonios que se hayan podido encontrar con este tipo de eventos, y los que se han encontrado, muchos no viven para poder contarlo. Sobre todo en la época de nuestros abuelos, yo tengo 51 años, mis abuelos que vivieron en toda la posguerra, se hablaba mucho de esto, porque eran además aldeas en las que prácticamente no estaba desarrollada la luz, el agua corriente, todas este tipo de cosas que dan un estado más de progreso a una ciudad. En los pueblos no era así, y esto evidentemente eran leyendas que se contaban al amor de la lumbre, pero ¿había algo de realidad en ellas? Es ahí donde yo dejo la cuestión. Visto que hay cosas y fenómenos inexplicables que el universo no puede, o la ley científica newtoniana no puede explicar, a lo mejor la física cuántica sí, la astrofísica podría decirnos si es que hay realmente un momento en el que el mundo de los muertos o el mundo de la supraconciencia se junta con el mundo de los vivos, tangible hoy en día. Esa es la pregunta que yo lanzo al aire. Aquí os dejo mi cajita de comentarios por si queréis participar con vuestras ideas, y bueno, sugiero además que me dejéis temas de los que os gustaría hablar de este tipo de tradiciones para continuar o bien con este reportaje o bien con otro tipo de eventos misteriosos que os llamen la atención. Muchísimas gracias, como siempre. Queda abierta la suscripción, recordad que es gratuita, activar la campanita, darle al like y compartir si os gusta el contenido para que podamos seguir creciendo en el canal. Un abrazo y que tengáis un buen día.